Que Dios lo bendiga, amados hermanos. Dios es bueno, amén. Espero que hayan tenido una semana bendecida. Estamos casi en mitad de esta semana. Nos gozamos en la presencia del Señor, amén. Dios le bendiga a cada uno y a todos los que nos van a ver hoy. Vamos a los jueves. Hemos orado para que el Señor nos ayude y quisiéramos ayudar a que crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor y que crezcamos en nuestro amor para con Cristo. La importancia de conocer la persona de Jesús. Antes de orar por la palabra y empezar, yo recuerdo una ocasión cuando estábamos preparándonos en todas las doctrinas, en la rama del saber, alguien le preguntó al maestro acerca del gran mandamiento, es ¿cómo puedo yo amar a Dios? Y usted se ha preguntado, ¿cómo puedo amar más a Dios? Recuerde que la Biblia dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma, cuerpo y todo. Pero si usted analiza el texto, ¿cómo puedo amar a Dios? Yo lo puedo preguntar a usted, ¿usted ama a Dios? Todos vamos a decir amén, pero ¿cómo podemos crecer más para amar a Dios? Entonces el maestro le dio una ilustración que me llamó la atención y quiero compartir con ustedes y lo vamos a aplicar esta noche. Le puso una ilustración muy interesante y él dijo, yo amo más a mi esposa que cuando conocí. Claro, él era casado y los que están casados pueden entender lo que quiero decir. Yo amo más a mi esposa que cuando la conocí, dijo él. ¿Por qué? Porque ahora conozco más de sus virtudes, más de sus atributos, conozco más de ella. Entonces ahora tengo yo un conocimiento acerca de quién es ella. Por medio de ese conocimiento yo puedo amar a ella. Entonces la ilustración es esta, cuando tenemos conocimiento acerca de quién es Dios y cómo Dios se ha revelado en su palabra, entonces podemos amar a Dios por medio de conocer a Él. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Por medio de estudiar su palabra. Porque en la palabra Él se ha revelado tal como Él es. Y así es, entonces Jesús también, que es mismo Dios, podemos amar la persona de Jesús. ¿Cómo? Por medio de conocer a Él. ¿Y cómo podemos conocer? Escudriñando las Escrituras, que la Escritura ha revelado o que ha enseñado acerca de Jesús. ¿Captaron la idea? Entonces, entre más conoces a Dios, más vas a amar a Dios. No conoces nada de Dios, nunca vas a cumplir el mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué no tienes idea? Yo te puedo decir, tú amas la gran muralla de China y tú dices, bueno, ni he escuchado. No puedes amar algo que tú no conoces. Yo te puedo decir, fíjese que hay un ejemplo, los solteros, no puede amar a alguien que no conoce, que solo habla pero no conozca su cara, si está alta, baja. No puedes amar a alguien que tú no conoces. No puedes amar a Dios si tú no conoces quién es Dios. Y por eso hemos orado para que el Señor nos ayude y poder crecer en nuestro conocimiento acerca de la persona de Jesús. Ahora sí, póngase de pie y vamos a orar por la palabra. Soberano Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta linda tarde. Señor, nos regocijamos porque estamos en tu casa, deleitándonos en tu presencia. También, Señor, bendiga a cada hermano que ha hecho el esfuerzo de asistir a este culto, para que juntos podamos adorarte como iglesia, como cuerpo. Y también, Señor, adquirimos conocimiento acerca de tu Hijo, como Él se ha revelado en las Escrituras. Tu palabra es infalible, inerrante. Ayúdanos, Señor, a amarte más sobre todas las cosas. Te pedimos que esta enseñanza sea de bendición, no solamente a los que están acá, sino a aquellos, Señor, que nos van a escuchar a través de las redes sociales en diferentes partes, en diferentes continentes o rincón de la tierra. Bendiga, Padre. Bendiga cada vida que está pasando una necesidad, está pasando pruebas, situaciones difíciles, dolor, agonía, o alguien ha perdido un ser querido por la cual está atravesando un proceso doloroso, triste. Pero yo te pido que el nombre poderoso de Jesús consuela esa vida, fortalézala, dale paz, dale el gozo, dale la fortaleza que necesita para atravesar esa prueba. Y aún, Señor, te pido por todos los pastores en el mundo, bendígalos, Dios, úsalos, que escudriña más las Escrituras para poder enseñar en estos tiempos modernos. En estos últimos tiempos necesitamos enseñar la verdad a tiempo y fuera de tiempo. También te pido que fortalezca a cada iglesia en diferentes partes del mundo, bendígalo,
que nunca pierde su cosmovisión bíblica, que Señor nuestra enseñanza sea cristocéntrica y que podamos estudiar las Escrituras para enseñar correctamente las Escrituras con obediencia y fidelidad. Te lo pedimos, Padre, bendiga esta enseñanza y que sea de mucha bendición para nuestra vida y para aquellos hasta donde va a llegar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Abran su Biblia, por favor. Quiero que vaya conmigo el Evangelio según San Juan, su capítulo 1. Vamos a leer unos 3 versos, aunque vamos a leerlo como base de la enseñanza, pero más quizás la próxima semana no sé, vamos a explicar lo que es el verbo, qué significa el verbo, que es lo que vamos a leer a continuación. San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, cuando lo tenga, por favor, confirme con amén. Lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Todos juntos dicen: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba en la vida, y la vida era la luz y de los hombres. Hasta allí. Tomen su lugar, por favor. Esta tarde vamos a hablar acerca de la semana pasada dimos la introducción, la importancia de conocer la persona de Jesús. Hoy vamos a conocer el tema Jesús como Dios. Tal vez a usted no ha escuchado, porque a lo mejor no se ha metido más a fondo de la verdad de Dios revelada en la Biblia. Algunos han escuchado diferentes grupos o círculos que enseñan y niegan la divinidad de Jesús. Algunos dicen que Jesús fue un profeta, fue un gran hombre, pero no es Dios. Otros afirman que Jesús fue un buen maestro, pero que no es Dios. Otros enseñan que Jesús hubo un momento en que el Padre lo crió. Pero ahora la pregunta es, ¿qué cree usted? Bueno, nosotros creemos por el testimonio de las Escrituras que Jesús es Dios, 100% Dios. Pero también la Biblia revela que Jesús 100% hombre, por la cual Cristo tuvo 2 naturalezas: la naturaleza divina, que es de Dios, la naturaleza del hombre, porque Él se encarnó. De modo que Jesús 100% Dios, 100% hombre. Y por eso vamos a hablar hoy de la preexistencia de Jesús. Quizás algunos no están familiarizados con lo que yo voy a decir, pero por eso es importante que podamos venir con hambre de aprender. De cada 100 palabras, ojalá que aprendemos el 50, si es que somos muy olvidadizos. Pero ojalá que captemos algo. ¿Por qué? Porque la importancia no nada más de que vengamos en la iglesia, sino que aprendamos de lo que se enseña en la iglesia. Ahora, pongo un ejemplo. Cuando un niño va a la escuela, ¿a qué va? ¿A divertirse? ¿A sentarse? No, ¿va a qué? A aprender. Cuando el niño pasa un año estudiando, le enseña A, E, I, O, U, todo el abecedario. El segundo año, cuando el maestro ve que el niño está avanzando y creciendo y está aprendiendo en el estudio, entonces ya no va en el primer año, en el próximo año lo mete en el segundo. Así va subiendo escalón por escalón hasta que ese niño se convierte en alguien que ha estudiado muchas cosas. En la iglesia también es como una escuela donde los predicadores estudian las Escrituras a profundidad para traer la enseñanza, para enseñar al pueblo, y que el pueblo va aprendiendo y creciendo en su conocimiento y creciendo en madurez para poder llegar a la estructura de Cristo. Entonces no nada más la iglesia fue construida de que vengamos a lo mejor un poco cansado, pero hacemos el esfuerzo, sino que también hacemos el esfuerzo de aprender. Porque imagínese usted que un niño lleva 5 años en una escuela, y de repente usted le pregunta: oye, ¿cuánto es 1 más 1? Y el niño no sabe cuánto es 1 más 1.
¿Qué pensaría usted? Ese niño ha perdido 5 años de su tiempo metido en una escuela y no sabe decir cuánto es 3 más 4. Entonces no tiene sentido que 5 años y él no sabe cuánto es 3 más 4 o cuánto es 2 menos 1. Entonces así es la vida cristiana, no nada más de estar allí, pasan 5 años, tienes 10 años en la iglesia o ser cristiano y no has aprendido nada. Entonces tenemos que enriquecer nuestra mente con la palabra del Señor y crecer, porque hay un propósito revelado en la palabra. Por eso, si usted ha leído que hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento, ahora quiero que usted participe. ¿Cuál es el primer evangelio cuando abrimos el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? No, pero más fuerte, así no van a escuchar. Mateo. ¿Y el segundo? ¿Qué sigue después de Mateo? Marcos. Después de Marcos, ¿qué sigue? Allá se están animando, ¿ves? Y después de Lucas, ¿qué sigue? Lo que acabamos de leer. Pero estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, le llaman sinóptico. ¿Por qué separan de Juan? Porque ellos enseñan las enseñanzas de Jesús de la misma forma. O sea, enseñan, enfocan, pero Juan no enseña igual que ellos. Por eso yo le voy a leer algo acá, que espero que usted, acá, por ejemplo, ya vamos a traer otro más grandecito, que aquí no cabe. Perfecto. Escuche esto. Mateo escribe a los judíos. O sea, el evangelio de Mateo, lo que Mateo está haciendo al escribir acerca de quién es Jesús, es escribir a los judíos, que el auditorio de Mateo son los judíos, y Mateo presenta a Jesús como el rey, como el Mesías. ¿Por qué? Porque los judíos conocían todo el Antiguo Testamento, ellos esperaban al Mesías. Entonces lo que Mateo hace es enseñar acerca de quién es Jesús, pero Mateo le escribe específicamente a los judíos, para que los judíos que conozcan que Cristo era el rey. Ahora Marcos escribe a los romanos. Marcos escribe a Cristo como el siervo sufriente. Ahora mira el enfoque. Mateo ve a Jesús y presenta a Jesús a los judíos como el rey, como el Mesías. Marcos ve a Jesús y presenta y escribe Jesús como el siervo sufriente, como el varón. Pero Lucas le escribe a los griegos. O sea, cuando ellos estaban escribiendo, inspirados por el Espíritu Santo, estaban escribiendo acerca de Jesús para enviarlo a la gente que iba a leer, estudiar lo que ellos estaban escribiendo, revelado por el Espíritu Santo. Entonces, Lucas escribe a los griegos, Cristo como hombre. ¿Ves la diferencia? Por eso es lo mismo que pasa hoy. Muchos dicen Jesús es Dios, otros niegan. Hay muchas religiones y sectas en el mundo que niegan la divinidad de Jesús. Pero nosotros como iglesia cristiana, que hemos abrazado la Biblia como la palabra de Dios y como algo que es infalible, entonces hemos abrazado lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. ¿Están aquí? Entonces Juan, lo que acabamos de leer, Juan escribe a la iglesia. O sea, el evangelio de Juan es universal. Lo que Juan quiere tratar de enseñar a toda la iglesia en todo el mundo es presentar a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Juan presenta a Jesús como Dios. Si tú quieres saber si Jesús es Dios, tú vas a encontrar todos los textos de la divinidad de Jesús en el evangelio de Juan. El texto que acabamos de leer no lo vamos a analizar ahorita, al próximo, porque hoy va a hablar de la preexistencia de Jesús. Pero estoy dando eso, ¿por qué? Porque vamos a ver qué significa el verbo. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la Escritura. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, hermano, léame Juan 1:1. Usted va a leer, en el principio era el verbo y el verbo. Ahora yo le pregunto, ¿entendió lo que leyó? Probablemente no. Allí es la importancia que estudiemos la palabra del Señor. Porque si usted la lea y no la escudriña o no la estudia, no la analiza, no la va a entender. Así hay muchos en diferentes partes del mundo, que yo me he encontrado de mucha gente
que usan textos que nomás lo lean y empiezan a decir a la gente, mira, aquí dice esto, esto. Pero ellos no están interpretando el texto, ellos están leyendo el texto y engañando a la gente. ¿Por qué? Porque ellos toman la Biblia a su manera y la interpretan y lo explican a su manera, como ellos quieren. Entonces la Biblia no fue dada así. Yo no puedo usar la Biblia para respaldar mis ideas, como muchos en el mundo. Mucha gente han usado, por ejemplo, Mateo, en el capítulo 16, cuando Jesús dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos han usado ese texto para explicar mal a la gente, porque lo leen el texto, pero no la interpretan el texto, no la entienden, no la estudian. Solo lo leen y lo dicen a la gente, mira, Jesús dijo eso. El texto no dice así. Cuando tú la estudias, que tiene un contexto y un antetexto, entonces tú te das cuenta que Jesús estaba diciendo algo sobre sí y no sobre Pedro. Pero muchos usan esos textos y mal enseñan. Y hay personas que no han estudiado la Biblia ni leen la Biblia, entonces lo aceptan o lo creen. Pero cuando tú estudias la Biblia, el texto dice otra cosa. ¿Saben por qué es importante que estudiamos y que también nuestros líderes, los pastores, los maestros, los que predican, nos enseñan correctamente la palabra del Señor? ¿Saben por qué? Porque estamos en una era de engaño donde el diablo está usando la misma gente a engañar a otras personas. Pero la única que no nos va a engañar, no nos va a desviar, es la palabra de Dios, si nos mantendremos firmes en la palabra de Dios. ¿Están aquí? Entonces la importancia es la palabra. Entonces hay muchos que están enseñando muchos textos, pero no están Primero, la Biblia no fue escrita en español. ¿Sabían eso? La Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en latín, que es el idioma original de Italia o de Roma. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: arameo, hebreo y griego. Entonces la mayoría del Nuevo Testamento, no en su totalidad, la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, si queremos ser fieles, yo siempre digo a la gente que usa texto, lo que acabo de decir, cuando dice que Jesús le dijo a Pedro, si tú quieres ser fiel al texto, entra al original y extrae el original y expóngalo. ¿Por qué? Porque lo que estamos leyendo acá fue traducido, pero cuando tú vas al original, el original tiene una connotación más profunda que lo que el español puede explicar. ¿Por qué yo quiero enseñar eso? Porque hay gente que nos van a ver. ¿Por qué? Porque hay muchos que están usando la Biblia a su manera, torciendo la Biblia. Es una falta de respeto a la palabra de Dios. Otros no la estudian, pero sí dicen que es la Biblia, es la palabra de Dios, pero no la estudian. Ahora, cuando Dios nos llama, una de las cosas que yo digo, hay mucha gente que dice, ay, es que no hay tiempo leer la Biblia y yo trabajo, yo también. Pero cuando tú aceptas el llamado de Dios, especialmente los que somos líderes, Dios no pregunta, ¿tienes tiempo para estudiar la Biblia? No, Dios dice, estudia la Biblia. Dios no anda preguntando si tienes tiempo o no tienes tiempo. Porque esa es la excusa del mundo. No hay tiempo a orar, no hay tiempo a estudiar la Biblia, no hay tiempo a leer. Pero cuando tú aceptas el llamado de Dios, Dios no te anda preguntando si tienes tiempo. Dios te está diciendo, escudriña las Escrituras y predícala. ¿Están aquí? Entonces, así es. Ahora, dicho esto, quiero que aprendamos acerca de la preexistencia de Jesús. Usted dirá, ¿qué es eso? Ahora, para mucha gente, en el año 325, quizás usted no ha estudiado nada de historia, pero quizás alguien nos va a escuchar, o a lo mejor un día vamos a ir estudiando y vamos a crecer. En el año 325 hubo un concilio, le llaman el concilio de Nicea, donde una persona que se llama Arrio negaba la divinidad de Jesús. Él decía que Jesús no era Dios. Dios usó a un hombre llamado Atanasio. Este hombre defendió la cristología. Él decía Jesús es Dios, con varios argumentos. Entonces, esta doctrina acerca de Jesús, si es Dios o no es Dios, o Jesús fue creado por el Padre, o si Jesús como Dios fue tentado, vamos a ver todo eso a lo largo de cómo vamos yendo despacio, explicando. ¿Por qué es importante esto? Porque el corazón de todo es Cristo. Y si no conocemos nada de Jesús, no vamos a impactar la generación, no vamos a ganar la generación para Cristo.
Entonces el Señor no nos ha llamado solo para estar sentado un rato, sino que también compartimos la verdad con la sociedad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si usted en este momento sale y usted ve una persona que está ciego, sordo, no escucha, y va caminando en la carretera y viene un carro a 60, ¿usted no le ayudaría a esa persona a que se quite en el camino? ¿O usted va a quedar viendo a que lo lleva el carro? ¿Qué haría usted? Ayudarla, ¿no? ¿O no? Por lógica. Entonces así es, mucha gente se está muriendo a nuestro alrededor y no estamos compartiendo la verdad porque nosotros mismos no sabemos qué es la verdad. Entonces el Señor formó la iglesia para que nosotros podamos ayudar al compañero, al amigo que está a nuestro lado, enseñar la verdad. ¿A qué? ¿Cuál verdad? Esa verdad que Cristo reveló en su palabra, que yo y usted lo hemos escudriñado, lo hemos aprendido y ahora nos toca enseñar con los que se están muriendo a nuestro alrededor. Porque esa es la misión. Porque así podemos ganar al mundo y podemos juntos sentar en gloria con Cristo. ¿Están aquí? Ahora sí voy a entrar la preexistencia de Cristo. ¿Alguien ha escuchado de ese término? Preexistencia. ¿Qué es preexistencia? Usted dirá, no sé. La palabra preexistencia está hablando que Jesús existió, existe antes de todas las cosas. Voy a explicar. ¿Cuántos saben que Dios creó todas las cosas? ¿Alguien sabe qué es una galaxia? Bueno, galaxia, le llaman galaxia a todos los que están, átomos, las estrellas, la galaxia. Dentro de las galaxias Dios creó el universo donde está la Tierra. Pero hay otras 7 planetas más que la Tierra. Ahí está Júpiter, Mercurio, Marte, Venus, 7 planetas más. Dios creó. Pero antes que esas cosas llegaran a existir, la estrella, el sol, la luna, el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay, Jesús ya existía. Por eso habla de la preexistencia de Cristo, que Jesús ha existido desde la eternidad a la eternidad. No hay ni un momento en la historia de la eternidad que Jesús no haya existido. O sea, Jesús, porque Jesús es Dios y Él siempre ha existido por toda la eternidad. El punto es que muchos niegan, es porque Jesús se hizo carne. Jesús se encarnó. ¿Por qué era importante en la encarnación de Jesús? ¿Por qué? Porque un descendiente de Adán tenía que morir en nuestro lugar. Y la única manera de que el Padre pudiese satisfacer su justicia, su ira, es alguien tenía que morir como hombre, porque un hombre pecó. Entonces hay un por qué Jesús se encarnó. Pero eso no significa que Él no es Dios. ¿Cuánto cree que Jesús es Dios? Jesús es Dios. Ahora, esta enseñanza yo voy a hacer a manera que ustedes la capten, porque esta enseñanza es profunda. Por ejemplo, a mí me ha tocado explicar a mucha gente, muchos dicen, no, María es madre de Dios, y mucha gente enseñan eso, pero yo siempre digo, ¿por qué no han estudiado la Biblia? Siempre digo, tengo una pregunta nada más. No me gusta hacer tantas preguntas, solo una. ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo has llevado estudiando ese tema? No, es que, ¿cuánto tiempo has estudiado ese tema? Tú no puedes llegar a una conclusión si tú no te has sentado estudiando ese tema. Porque tú tienes que estudiar. Porque cuando uno quiere decir de esa forma, yo le digo, ¿tú has entendido la unión hipostática de Jesús y el Padre? ¿Por qué tuvo que tomar forma de hombre y por qué Jesús tuvo que nacer en una virgen? ¿Tú has entendido la unión hipostática? Porque solo de esa manera pueden explicar eso. Entonces, si no han entendido eso, yo le digo, tú estás diciendo algo que es como leer un periódico y tú puedes decir, mira, en Guatemala pasó esto. Entonces tú estás leyendo la Biblia como un periódico, pero tú tienes que escudriñarla. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en una virgen? ¿Por qué? Y ese es y cuando yo pregunto eso, muchos se enojan, se molestan, porque ellos escuchan de otros, pero ellos no han estudiado ese tema. Pero nosotros como cristianos, como hermanos, nosotros estudiamos la Escritura porque queremos conocer la verdad. ¿Y la verdad dónde está? ¿En un hombre? No, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdad?
Allí está la verdad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es escudriñarla. Ok, no voy a entrar a eso, pero sigo explicando. Preexistencia significa existe antes de todo lo existente. O sea, ni la estrella, ni las galaxias, ni los átomos habían existido. Jesús ya existía porque Jesús es Dios. Y Dios, uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? Eterno. ¿Qué significa eternidad? Desde la eternidad a la eternidad. Él ha existido por toda la eternidad. Todo lo que usted ve fue creado, llegó a existir. Pero Dios no fue creado. Dios siempre ha existido como Dios porque Dios es creador. ¿Están aquí? O sea, Dios, alguien me preguntó una ocasión, ¿de dónde viene Dios? ¿Quién creó a Dios? Dios no tiene creación, Dios es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es como, un ejemplo, voy a poner un ejemplo para que capte la idea. Si yo le pregunto al hermano Gaspar, hermano, ¿qué olor tiene el color azul? Y él va a decir como él es pensante y muy inteligente, él va a decir, no, hermano, el color azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. ¿Están entendiendo? ¿O el color azul tiene olor? No. Es un color. Entonces lo que no se vayan a distraerse. Entonces, lo que quiero explicar es, así es, Dios no está en la categoría de las cosas que llegan a existir o que tienen causa o fueron criadas. Dios es el creador de todas las cosas y Dios siempre ha existido por toda la eternidad. Dios siempre es Dios. Esta es la verdad. Entonces, ojalá que captaron la idea. Esto no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Entonces, si es Jesús, no está en la categoría de las cosas que son criadas o llegan a existir. Jesús es Dios y ha existido por toda la eternidad. Antes que las galaxias, estrellas existieran, Él era Dios. Es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia revela de su inmutabilidad, de su eternidad, de su autosuficiencia, autoexistencia, que más adelante explicaremos qué significa cada una de esas cosas. Y eso es lo que necesitamos entender. ¿Están aquí? Entonces, ahora, ¿entienden? Ahora, y porque este es el número 1, preexistencia. Ahora yo le pregunto, ¿se les quedó qué es preexistencia? Porque se trata de una enseñanza. Ahora, lo voy a repetir, preexistencia significa existe antes de todos los existentes. Lo voy a explicar otra vez. Preexistencia significa que existe antes de todas las cosas que son creadas. Ahora, pregunto, ¿qué es preexistencia? ¿No se les quedó? Que existe antes de todo lo existente o antes de todas las cosas. Es el primer punto. Entonces podemos decir, Jesús existía antes de todas las cosas. Amén. Porque Él no fue criado, Él es el creador. Porque Jesús es Dios. Bueno, los que han estudiado, a lo mejor usted ha ido a un instituto, eso te lo enseña todo. Y claro, con más amplia, aquí no me queda mucho tiempo, yo voy a tratar a manera que ustedes capten. Número 2, la coigualdad de Jesús con el Padre. ¿Qué significa eso? Vamos a explicar. ¿Por qué quiero explicar eso? Porque hay gente que nos van a ver, hay predicadores quizás nos van a ver, o hay maestros que nos van a ver. No sabemos lo que van a ver detrás de la pantalla. Lo que sí sabemos es que queremos a que juntos podemos enseñar correctamente la palabra del Señor y podemos abrazar la doctrina que es la cristología, hacer el estudio sobre Dios el Hijo o lo que estudia sobre Cristo, quién es Jesús. Porque eso es importante. Porque no podemos cantar si no conocemos a Jesús. No podemos hablar de otro que no sea de Jesús. Porque Él se hizo carne y vino a rescatarnos de la condenación eterna. La coigualdad, número 2. ¿Qué significa coigualdad? Eso significa
que Jesús no es inferior al Padre ni superior al Espíritu Santo, sino de la misma sustancia. O sea, Jesús, que es Dios también, Jesús no es inferior al Padre o superior al Espíritu Santo. Aquí viene la otra doctrina, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Alguien podría decir, no, hay tres dioses. No, un solo Dios manifestado en tres. Porque es lo que la Biblia revela acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu, la Trinidad. La unión, ahorita vamos a hablar acerca de la coigualdad. ¿Por qué hablamos que Jesús es Dios? Porque tiene la misma esencia que el Padre. Ahora voy a explicar eso. Jesús, Dios el Padre es eterno, Dios el Hijo es eterno, Dios el Espíritu es eterno. La misma esencia. O sea, tienen la misma esencia. Entonces no estamos, como muchos enseñan, que existe tres dioses. No, manifestado en tres, pero uno en esencia. Lo que el Padre es, el Hijo es. Lo que el Hijo es, el Espíritu es. Si el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Porque estamos hablando de una esencia. ¿Capta la idea? Importante que entendamos eso. Porque muchas veces alguien puede decir, no, Dios es santo, pero no creo que Jesús es santo. Jesús es santo al igual que el Padre, porque es la coigualdad. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, uno en esencia. Claro, más adelante hablaremos de la Trinidad, porque hay un montón en el mundo que niegan esa existencia. Pero si la revelación bíblica es clara. ¿Por qué digo clara? Porque Jesús enseñó, y vamos a hablar de los atributos de Dios más adelante. ¿Por qué es importante? Porque muchos hablan, yo puedo traer varios prédicas diferentes, pero si el pueblo no conoce su Dios, es una de las cosas que pasa en las iglesias, que habla un montón de cosas, pero el pueblo no sabe quién es su Dios. Porque casi ni se enseña acerca de quién es Dios en la iglesia, no se habla de sus atributos. Por ejemplo, yo he estado en lugares donde yo pregunto, oh, Dios lo bendiga a todos, ¿alguien sabe qué significa la supremacía de Dios? Todo el mundo callado. La gente no sabe quién es Dios. Yo le pregunto, ¿alguien sabe? Menciona dos emblemas del Espíritu Santo. Y alguien dice, ¿qué es eso? Y el otro dice, no sé. Porque nadie... O sea, entonces no conocemos a Dios, no sabemos nada del Espíritu Santo, no sabemos nada de Jesús. Por eso es importante la enseñanza, a que aprendamos y a que conozcamos nuestro Dios tal como la Biblia lo enseña. Amén. Es importante. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, yo le puedo preguntar, hermano, ¿usted tiene dones? Y algunos dicen, dones, ¿y qué es eso? Como dijo uno, ¿y qué es eso? O sea, no sabe. Pero recuerden que sin dones no puede caminar un ministerio. Por eso yo estoy preocupado por muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la persona del Espíritu Santo. Porque solo a través de los dones, las carismas que Dios da por medio del Espíritu Santo, una iglesia puede crecer, puede avanzar, podemos impactar por medio de los dones que el Espíritu nos da. Sin dones no podemos avanzar, hermano. Voy a poner un ejemplo, la importancia de los dones. No quiero salir del tema, pero por alguna razón, que oremos que el Señor nos dé dones, frutos del Espíritu. ¿Sabe por qué? Los dones son la esfera de un ministerio. Y hermano, no entendí eso. Voy a poner otro ejemplo, porque a mí me gusta. Esa es la esfera. Así son los dones. Vamos a poner, los dones son el camino del tren. El tren es la iglesia. Si no hay dones, la iglesia no va a crecer, no va a avanzar. Por esto Dios equipó su iglesia con dones y talentos. Entonces hay hombres que necesitamos más maestros. Recuerden ustedes lo que Jesús dijo una vez cuando estaba enseñando. La mies es mucha, pero obreros, hace falta obrero. Y Jesús le dijo a sus discípulos, rueguen al Padre que envía obrero a su mies. O sea, Jesús estaba diciendo, hay muchos miembros, pero no hay predicadores, no hay maestros. Oren para que el Padre envíe maestros a su iglesia para que les enseñe al pueblo la verdad. Es lo que Jesús quiso decir. ¿Se dan cuenta la importancia que necesitamos nosotros?
Por eso yo apoyo a los jóvenes. Tú tienes capacidad, tú puedes. Mira, alguien dirá, ay hermano, porque usted... Hay mucha gente que sabe que yo tengo una mala ortografía, porque yo solo una vez iba a la escuela en Guatemala. Solo el miércoles, yo crecí en el negocio. Yo no hablaba bien español, pero tú tienes que practicar tu español. Yo hablo mam. Hablaba mam cuando llegué, hablaba español, puras malas palabras. Pero si tú pones de tu parte estudiar la palabra de Dios, estudiar libros, vas a mejorar tu español. Pero no te quedes allí pensando que vas a morir hablando tu dialecto. No, porque Dios quiere usar tu talento, tu don, tu lengua, tu boca, para que enseñes a otro, para que el reino avance. ¿No se me entiende? Que yo dije, ¿para qué voy a aprender yo español e inglés? 3 años me voy para mi país, yo vine lo que vine. Mira, 12 años no he ido. Porque Dios quiere que ayudemos a este país, a que este país haya hombres comprometidos con la verdad. Entonces no te quedes allí pensando que porque no fuiste a la escuela, yo tampoco fui. Una vez iba, a veces ni iba, una vez al mes. Pero mira, Dios es bueno, me dio la oportunidad de llegar acá. Y aquí este país, joven, aprovéchalo. Aquí hay diccionario, aquí hay libro, aquí hay de todo, hasta barato. Puedes conseguir un buen libro en $20. En nuestro país no hay. Un diccionario yo. Hay pastores que están en Guatemala, no tienen ni un diccionario, porque cuesta caro. Y hasta hay que ir a la ciudad para encontrar un buen diccionario bíblico. Pero nosotros estamos en un país que puedes encontrar un diccionario de $50 y te puede ayudar a definir muchas cosas. Pero la gente no quiere. La gente no quiere estudiar, no quiere. Pero hermano, Jesús dijo, oren para que el Padre envía mies, envía obrero a su mies. Yo estoy orando que Dios levanta jóvenes acá, que no se queden, porque la iglesia no va a avanzar si no hay hombres que se levantan. La iglesia tiene que avanzar. Tenemos, por eso, hermano, mi pasión siempre es entrenar otros. Cuando la gente diga, hay jóvenes, diga, hermano, ayúdame, quiero aprender, enséñame cómo es esto. Ese se ve la necesidad y el hambre en el pueblo. Pero hay muchos que por más que hay estudio en las iglesias, ni vienen a la escuela, porque la gente no quiere. Hay enseñanza en la iglesia, prefieren estar viendo una película, una novela, en vez de venir a aprender. Hay enseñanza en la iglesia, ni viene. Pero si otra cosa, ahí sí todo el mundo va. ¿Por qué? Hermano, no, la iglesia tiene que levantar. Nuestra pasión es entrenar discípulos, entrenar nuevos líderes para que la iglesia esté fuerte y cuando venga la tormenta tengamos líderes para defender la integridad de la iglesia. Porque si no hay líder. Entonces por eso es importante la enseñanza, es importante que usted venga a las enseñanzas. Usted dirá, es que a mí no se me queda nada, pero con que queda un 30% ya poco a poco va a abrir su mente. Nadie nace sabiendo. Yo, quizás el hermano Martín, cuando estuvo un año en el instituto con nosotros allá, yo siempre le decía, porque a mí me pasó, cuando tú vas a estudiar la Biblia, vas a estudiar libros para aprender, yo siempre le decía, primero lo que te va a pasar, te va a doler la cabeza. Y no tomamos Advil, ¿por qué? Porque tu mente no está acostumbrado de leer y cuando tú lees, te da un dolor de cabeza, siente que te explota, es porque tu cerebro está durmiendo. Pero cuando empieza a estudiar, ¡pum!, entonces los gusanitos empiezan pum, 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 porque está haciendo ejercicio. Lectura es ejercicio. Si no te gusta leer, repita lo que yo dije una vez, me tiene que gustar leer. Ella caminaba, me tiene que gustar leer. En el nombre de Jesús, fuera pereza, fuera flojera, me tiene que estudiar. Y así, aunque te duele la cabeza, pero es importante prepararnos, hermano. El diablo está engañando a la gente. Y la iglesia con los brazos. La iglesia no nada más fue llamada a reunirnos, sino impactar, enseñar al mundo. Amén, amén. Enseñar a nuestros hijos. Yo digo, yo no quiero ser papá si no sé qué voy a enseñar a mi hijo. Porque imagínense que mi hijo tiene 8 años y no sabe nada acerca de lo que él se va a enfrentar en este mundo. O hay unos papás o mamás, yo recuerdo una mamá dice, ay,
un joven pasó un proceso fuerte. ¿Por qué? Porque no le enseñaron valores. Y la mamá viene y dice: ay, no quiero que mi bebé pase sufrimiento, quisiera que esas pruebas sean sobre mí. Ese es un amor egoísta. Porque esa prueba llegó para el hijo. ¿Para qué? Porque en esa prueba están formando carácter del hijo, no a la mamá. Entonces hay pruebas que van a llegar a mí que no va a ser para otro. Hay pruebas que van a llegar en tu vida que no va a ser para el hijo ni para la esposa, van a ser para cada uno, porque Dios va a trabajar con nuestro carácter. Pero cuando no sabemos eso, entonces empezamos a hacer un montón de cosas y en vez de ayudar al que está pasando la prueba, terminamos desayudando. ¿Por qué? Porque no nos preparemos. Seguimos. Entonces, se les quedó coigualdad. Significa que Cristo no es inferior al Padre ni superior al Espíritu Santo, sino de la misma sustancia. O sea, si el Padre es santo, el Hijo es. Si el Hijo es santo, el Espíritu es. Ahora eso me da, qué bueno que ya entendieron eso. Ahora vamos a hablar de la deidad de Cristo. El número 3, deidad de Cristo. Deidad, divinidad, sustancia pura, sustancia santa, sustancia divina, sustancia igual. La divinidad de Jesús nos está enseñando que Cristo tiene la misma sustancia pura que el Padre. Ahora, aquí voy a explicar yo algo que más adelante lo vamos a explicar. Ahora, hay muchos que dicen, ¿se recuerdan ustedes que Jesús fue tentado por el diablo? Recuerden, pero han leído Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado porque no tientan a nadie. Entonces hay muchos que si lo lean el texto de manera parcial pueden llegar a la conclusión que Satanás tentó a Dios. No. Al inicio yo empecé diciendo que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces Satanás no tentó a la divinidad de Jesús, o sea, Jesús como Dios. La tentación de Jesús fue tentado como hombre, pero no como Dios. Porque si muchos dicen que Jesús fue tentado todo como Dios, no, porque Dios no puede ser tentado, dice Santiago 1:13. Entonces causaría una controversia. Pero lo que tentó Satanás es la humanidad de Jesús en la tierra, no la divinidad. Jesús no fue tentado como Dios, sino como hombre. Ahora, otra ilustración, porque Jesús fue hombre. Ahora, ¿Jesús tuvo hambre, sí o no? Ahora, ¿usted cree que Dios tiene hambre? Dios no es materia, Dios es espíritu. Entonces la que tuvo hambre es la humanidad de Jesús, que más adelante vamos a hablar acerca de la humanidad de Cristo y cómo Cristo fue tentado en todo en la tierra. Entonces Jesús no fue tentado como Dios, sino como hombre. ¿Por qué? Porque Jesús también era la sustancia pura del Padre, sustancia santa, sustancia divina, sustancia igual. O sea, Jesús poseía los mismos atributos que Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Están aquí? Quiero ir despacio, para que vayan, vamos a ir ilustrando. Ahora, aquí viene la otra, porque aquí podríamos pasar explicando, pero quiero ir a la otra. Ahora, aquí vamos a ver algo. Jesús fue 100% hombre como que si no fue Dios, pero fue 100% Dios como que si nunca fue. Este es el misterio. Por más rama de teología que hemos estudiado y otros académicos han estudiado, aquí está el misterio. ¿Cómo puede ser posible eso? Ese es un misterio que nuestra mente finita no va a alcanzar a entender la mente infinita de Dios. Pero lo que sí entendemos es a través de la revelación bíblica que Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Poseyó de dos naturalezas Jesús. O sea, 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo lo vemos? Camino detuvo el viento, el mar se paró. Allí Jesús usa su poder, sus atributos como Dios. Pero también dice que Jesús se cansó. Allí está hablando de la humanidad de Jesús, ya no de su divinidad, porque Dios no se cansa. Dios es eterno. Ahora, ¿cuántos saben ustedes que nosotros también somos materia? Ahora usted dice, ¿qué es materia? Bueno, materia es que este cuerpo es parte de materia, se cansa. Ahora, cuando nosotros comemos, un ejemplo, una carne asada, estamos alimentando la materia. ¿Cuál? El cuerpo, no el alma ni el espíritu, porque el alma es espiritual, el alma no muere, el que muere es el cuerpo. Más adelante vamos a explicar eso. Por ejemplo, cuando una persona muere,
ahorita mismo se muere una persona, en menos de un segundo el alma sale. El momento que el alma sale de este cuerpo, ya este cuerpo ya no tiene vida. ¿Cuántos sabían eso? Por eso que cuando uno muere y la gente habla, papá, ¿por qué te moriste? Y llora y llora. ¿Escucha, papá? No, porque ya salió la vida en él. ¿Cuál? El alma. El que quedó allí es la materia. Y aunque ahí están los oídos, las orejas, la mano, el ojo, pero ya no nos ve. ¿Por qué? Porque esta oreja, este oído, este ojo son instrumentos del alma. Por medio del ojo es que el alma ve el mundo exterior, pero el alma es espiritual, es inmortal, no puede morir. Entonces cuando Cristo viene o cuando el arrebatamiento viene, el alma que se va para arriba, ya sé, si muere la persona salvo, se va para arriba. Entonces, y cuando viene el arrebatamiento, este cuerpo acá que se queda en la tumba, en el hebreo kever, el alma viene y entra de nuevo en el cuerpo y el cuerpo resucitará, pero un cuerpo glorificado. Ahora, en esa doctrina, los viernes, a veces me invitan a dar una enseñanza acá con unos hermanos de Venezuela, de Cuba, multicultural, ahí donde está el Hospital Bautista. Yo enseñé eso, y hay mucha gente. Y yo enseñé, y cualquier persona que quiere hablar con nosotros con eso, porque la Biblia solo enseña cielo e infierno, no hay purgatorio. Y yo enseñé eso, casi 5 horas pasamos enseñando Biblia tras Biblia, Biblia tras Biblia, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver esa doctrina, pero eso no es el tema ahora. Lo que quería decir es eso. ¿Por qué? Porque Jesús tomó cuerpo y ese cuerpo era materia, por eso que Él se sintió cansancio. También Jesús se durmió, como usted y yo somos materia, pero en Cristo también poseía 100% Dios. Por eso esta enseñanza va a ir despacio, y aquí yo los dejo para que no se cansen y para que les quede algo, porque si sigo no les va a quedar nada, mejor con eso. Amén, porque es importante. Ahora ya aprendimos qué significa preexistencia. Más fuerte, que existe antes de todas las cosas. El segundo, coigualdad. ¿Qué significa? Que no es superior ni inferior al Padre, ni superior a ¿quién? Al Espíritu Santo. Deidad. ¿Qué significa? Que tiene la misma sustancia pura que el Padre. Que Jesús también es santo, eterno, que posee todos los atributos que el Padre posee. Entonces, esta es una breve enseñanza. Mira, yo siempre digo, y no lo digo eso por exhibición, mira, aquí hay como 20 hojas, o menos, y aquí donde yo enseño y explico ya teológicamente acerca si María es madre de Dios o no es madre de Dios. Y no quiero causar controversia, pero aquí nosotros enseñamos. Tengo todo texto bíblico, no solamente en español, en Reina Valera, sino que vamos al griego, qué dice el griego y cómo se define en nuestro contexto. O sea, yo soy de las personas que, o sea, no digo que sé mucho, que no, pero cuando quiero enseñar algo tengo que profundizarme en eso para enseñar. Y si alguien se opone, siempre le digo, no hay problema. Tú tienes 1 hora, explícalo con base bíblica, teológica, hermenéutica, lo que tú quieras. Y cuando me toca a mí también. Porque no es para causar o pelear, no, sino que enseñamos, que nos sentemos. No es lo que los escribas hacían. ¿Qué hacían ellos? ¿Acaso se peleaban? No, yo sé más que tú y no. No, se sentaban en una mesa, escudriñaban las escrituras y enseñaban lo que dicen las escrituras. Y sin pelear, sin enojar, sin insultar al otro, en apologética. ¿Qué es apologética? Presentar defensa de nuestra fe. Defiendo yo mi fe. Ellos defienden lo que creen, pero basándose en las escrituras podemos llegar a una conclusión, en un mismo conocimiento, lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, esta es la revelación de Dios. Amén. Bueno, ahora sí, mira, más adelante aquí vamos a hablar acerca de la prueba de la divinidad de Jesús, de los atributos, sus nombres, sus afirmaciones. Vamos a hablar acerca qué significa el verbo. Amén. Así que espero que esta corta enseñanza sea de bendición. Quiero quedar acá porque no quiero hacerles cansancio a ustedes. Y porque veo a algunos están durmiendo, despierta tú que duermas. No se crea. Ahora sí, Dios los bendiga.